Hubo un tiempo en que el nombre de Lucha Villa era sinónimo de fuerza. Su voz atravesaba las rancheras, sus películas llenaban las salas de cine y su presencia convertía cualquier escenario en un territorio propio. Había conquistado un lugar reservado para muy pocas mujeres en la historia de la música mexicana. Pero, después de décadas de éxito, algo sucedió. Una decisión médica cambiaría completamente su vida. La mujer que había enfrentado escenarios, cámaras, largas jornadas de trabajo y una industria extremadamente competitiva terminaría enfrentándose a una batalla que no podía vencer con su propia voz. Y alrededor de su historia surgieron rumores, versiones contradictorias y relatos relacionados con personajes del México de aquella época, incluido el mundo del narcotráfico, que comenzaba a adquirir una enorme presencia en la cultura popular. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Quién fue Lucha Villa antes de la tragedia? ¿Qué personas marcaron su trayectoria? ¿Y cómo una de las grandes estrellas de la música ranchera mexicana terminó prácticamente alejada de los escenarios? Esta es la historia de Lucha Villa. Lucha Villa nació como Luz Helena Ruiz Bejarano, el 30 de noviembre de 1936, en el estado de Chihuahua, al norte de México. Creció en una región donde la música ranchera, la cultura rural y las historias de hombres y mujeres del interior tenían una presencia muy fuerte. Y ese ambiente terminaría influyendo profundamente en la artista en la que se convertiría. Antes de los grandes escenarios, de las películas y de los discos, solo había una joven con una personalidad marcada y una voz que comenzaba a llamar la atención. En aquel México, la música popular no era simplemente entretenimiento. Era identidad. Era memoria. Era una manera de contar historias de amor, abandono, sufrimiento, orgullo y supervivencia. Y Lucha Villa tenía exactamente el tipo de personalidad que encajaba con ese repertorio. Fue durante su juventud cuando Luz Helena Ruiz Bejarano comenzó a construir la identidad artística que, años más tarde, la convertiría en una de las figuras más recordadas de la música mexicana. El nombre Lucha Villa comenzó a cobrar vida. Más que simplemente elegir un nombre artístico, aquel fue el comienzo de la transformación de una joven desconocida en una figura pública. Luz Helena necesitaba encontrar una manera de presentarse ante el mundo. Y Lucha Villa parecía representar perfectamente la fuerza que llevaba dentro. Desde el principio quedó claro que no sería simplemente otra cantante intentando abrirse camino. Ella tenía algo diferente. Tenía voz. Tenía presencia. Tenía personalidad. Y, sobre todo, tenía una manera muy particular de interpretar canciones cargadas de emoción. Su voz no necesitaba ser delicada para emocionar. Por el contrario, era precisamente su fuerza lo que llamaba la atención. Cuando Lucha Villa cantaba sobre el amor, parecía conocer tanto la felicidad como el dolor que podían existir dentro de ese sentimiento. Cuando interpretaba una canción sobre el abandono, su voz transmitía una especie de experiencia que hacía que el público creyera en cada palabra. Y cuando cantaba sobre el sufrimiento, no parecía simplemente interpretar a un personaje. Parecía contar una historia que podría haberle sucedido a cualquier persona. Esta capacidad de transformar una canción en una historia se convertiría en una de las características más importantes de su carrera. Lucha Villa no necesitaba simplemente cantar una letra. Necesitaba vivirla frente al público. Y esa característica la ayudaría a diferenciarse en una época en la que México ya contaba con grandes intérpretes. La música ranchera exigía personalidad. No bastaba con tener una buena voz. Había que transmitir verdad. Había que hacer sentir al público. Y Lucha Villa tenía esa capacidad. Su interpretación combinaba fuerza, dramatismo y una presencia que no pasaba desapercibida. Poco a poco, aquella joven que llevaba el nombre de Luz Helena Ruiz Bejarano comenzó a desaparecer detrás de una nueva identidad. Nacía una artista. Nacía Lucha Villa. Y con ella comenzaba una trayectoria que iría mucho más allá de la música. La radio le abriría las puertas. Los discos ampliarían su alcance. Y, posteriormente, el cine convertiría su rostro en una presencia reconocida por millones de mexicanos. Pero en aquel momento, todo apenas comenzaba. Todavía tenía que demostrar que aquella voz podía llevarla hasta la cima. Tenía que enfrentarse a una industria competitiva, conquistar su propio espacio y transformar las oportunidades en una carrera duradera. Y eso fue exactamente lo que comenzó a hacer. La joven de Chihuahua estaba a punto de descubrir que su voz no sería solamente su talento, sería su identidad. Durante las décadas de 1950 y 1960, Lucha Villa comenzó a consolidar su nombre en la escena musical mexicana. Era una época de transformación. La televisión comenzaba a ganar espacio en los hogares mexicanos. El cine mexicano todavía tenía una enorme influencia.
Y la música ranchera continuaba siendo una de las grandes expresiones culturales del país. En ese ambiente, Lucha Villa encontró su lugar. Comenzó a grabar e interpretar canciones que hablaban directamente al público. Amores imposibles, hombres infieles, mujeres abandonadas, pasiones, desilusiones y sufrimiento. Todo aquello formaba parte del universo emocional que ella conseguía transmitir. Pero Lucha Villa no se limitaría a la música. También construyó una importante carrera como actriz. Su talento frente a las cámaras le permitió participar en producciones cinematográficas mexicanas y trabajar junto a importantes figuras del mundo del entretenimiento. Entre las personalidades que formaron parte del universo profesional de Lucha Villa se encontraba José Alfredo Jiménez, uno de los más grandes compositores de la música mexicana. José Alfredo Jiménez fue fundamental para la historia de la música ranchera. Sus composiciones se convirtieron en verdaderos clásicos. Y Lucha Villa estaba precisamente dentro de ese ambiente musical que transformó a artistas mexicanos en auténticos símbolos nacionales. Cuanto mayor era su fama, mayor era también la curiosidad por su vida personal. Lucha Villa tuvo relaciones y matrimonios a lo largo de su vida, y su vida sentimental fue seguida frecuentemente por la prensa. Pero hay algo importante que debemos entender. Ser una gran estrella en el México de aquella época significaba vivir constantemente bajo la mirada pública. La prensa quería saber con quién estaba, quiénes eran sus amigos, quienes frecuentaban los mismos ambientes, y, principalmente, qué hombres formaban parte de su vida. Fue en ese contexto cuando, años después, comenzaron a surgir historias y asociaciones entre artistas y personajes vinculados al mundo del crimen organizado. Para comprender los rumores que rodearon a diversas celebridades mexicanas, es necesario comprender también el México de aquella época. El narcotráfico comenzaba a adquirir un peso cada vez mayor. Grandes fortunas circulaban en determinadas regiones. Algunos hombres vinculados al crimen organizado comenzaron a frecuentar restaurantes, fiestas, eventos y lugares donde también se encontraban artistas. Y los artistas, a su vez, eran contratados para realizar presentaciones privadas. Esto creó una especie de zona gris. Una cosa era que un artista fuera contratado para cantar en un evento. Otra completamente diferente era afirmar que ese artista formaba parte de una organización criminal. Mientras las historias circulaban, la carrera de Lucha Villa continuaba creciendo. Ya no era simplemente una cantante. Era una institución de la música mexicana. Su imagen estaba asociada a una mujer fuerte, intensa y apasionada. Su repertorio conectaba especialmente con quienes conocían los dolores del amor. Y su carrera atravesó diferentes generaciones. Esa longevidad es, quizás, una de las mayores pruebas de su importancia. Lucha Villa vivió y trabajó durante una de las épocas más importantes de la música mexicana. A su alrededor estaban nombres como José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete y Pedro Infante, figuras que ayudaron a construir la identidad musical y cinematográfica de México, y, posteriormente, una nueva generación de intérpretes. Ella consiguió sobrevivir a los cambios de la industria. Y eso no era sencillo. Muchos artistas que alcanzaron el éxito en una determinada década desaparecieron cuando los gustos del público cambiaron. Lucha Villa permaneció. La fuerza de Lucha Villa estaba precisamente en esa capacidad de mantenerse vigente. Su carrera atravesó décadas. Su voz continuaba siendo reconocida, y su imagen pasó a representar toda una época de la cultura mexicana. Pero nadie podía imaginar que una decisión relacionada con su salud terminaría cambiando radicalmente ese camino. En la década de 1990, Lucha Villa enfrentaba problemas relacionados con su peso y decidió someterse a una cirugía. El procedimiento tenía como objetivo ayudarla a perder peso, pero lo que debía ser una solución terminaría convirtiéndose en una de las mayores tragedias de su vida. Durante el procedimiento surgieron complicaciones. Lucha Villa quedó en una situación médica extremadamente grave. La artista que durante décadas había dominado los escenarios ahora luchaba por algo mucho más importante: su propia vida. Lo que sucedió después fue devastador. Las complicaciones de la cirugía provocaron graves consecuencias. Su recuperación sería larga, y su vida jamás volvería a ser exactamente como antes. Para una mujer cuya profesión dependía de su voz, de su presencia física y de su capacidad para presentarse frente a miles de personas, las consecuencias fueron especialmente duras. Imagina pasar décadas siendo escuchada por millones de personas. Y, de repente, no poder regresar a la vida profesional que habías construido durante toda tu juventud. Ese fue el drama que enfrentó Lucha Villa. El escenario, que durante décadas había sido su hogar, dejó de formar parte de su rutina como antes.
Y aquella mujer que parecía tan indestructible descubrió una realidad que ningún éxito podía evitar. La fama no protege a nadie de las fragilidades de la vida. En los momentos más difíciles, la familia adquirió una importancia aún mayor. Porque, cuando los aplausos desaparecen, lo que permanece es la vida personal. Lucha Villa comenzó a vivir una etapa muy diferente de aquella que había conocido durante décadas. Ya no existía la misma rutina de estudios. Ya no estaba el mismo ritmo de grabaciones. Ya no había la misma exposición pública. Solo quedaba la necesidad de reconstruir su vida. La historia de Lucha Villa también plantea una pregunta difícil. ¿Hasta dónde debe llegar un artista para seguir cumpliendo con las expectativas del público? Durante décadas, los artistas fueron presionados para mantener una determinada apariencia. La juventud era valorada. El peso era objeto de comentarios. La apariencia era constantemente juzgada. Y, para una mujer famosa, esa presión podía ser todavía mayor. La cirugía que cambió la vida de Lucha Villa no debería convertirse simplemente en una historia sobre vanidad. Detrás de ella había una mujer enfrentándose a expectativas, problemas de salud y a una industria que exigía mucho de sus artistas. Con su retirada progresiva de los escenarios, terminó una de las etapas más importantes de la música ranchera mexicana. Pero hubo algo que no terminó. Su legado. Porque existen artistas que desaparecen cuando dejan de presentarse. Y existen artistas que continúan vivos a través de sus canciones. Lucha Villa pertenece a la segunda categoría. Lucha Villa no fue solamente una cantante. Fue una mujer que atravesó diferentes épocas de México. Fue actriz. Fue intérprete. Fue una de las voces más destacadas de la música ranchera. Y se convirtió en símbolo de toda una generación. Su historia reúne todo aquello que puede transformar una biografía en una gran narrativa. Ascenso, fama, amor, controversias, cine, música, presión pública, problemas de salud y una transformación inesperada de la vida. Hoy, cuando escuchamos a Lucha Villa, no estamos simplemente escuchando a una cantante. Estamos escuchando una época. Una época en la que la música ranchera dominaba el imaginario popular mexicano. Una época en la que los grandes artistas eran verdaderos ídolos nacionales. Y una época que produjo algunas de las voces más inolvidables de América Latina. Lucha Villa conoció el éxito. Conoció el amor. Conoció los grandes escenarios. Conoció el cine. Conoció la fama. Pero también conoció la parte más cruel de la vida. Esa que no aparece en las portadas de los discos. Esa que sucede lejos de las cámaras. Y quizás sea precisamente por eso que su historia continúa despertando tanto interés. Porque detrás de la estrella existía una mujer. Una mujer que cantó las penas de millones de personas. Y que, al final, tuvo que enfrentarse a sus propios dolores. Su voz pudo haberse apagado. Los escenarios pudieron haber quedado atrás. Pero la historia de Lucha Villa permanece. Y quizás esa sea la verdadera medida de un artista. No cuánto tiempo permanece frente a las cámaras, sino cuánto tiempo permanece en la memoria de quienes lo escucharon. Lucha Villa no dejó solamente canciones. Dejó una parte de la historia de la música mexicana. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios. Lucha Villa, una voz inolvidable. Y si te gusta conocer las historias detrás de los grandes nombres de la música y el cine latinoamericano, suscríbete al canal. Porque detrás de cada ídolo existe una historia que pocos conocen. Y la próxima podría sorprenderte.